Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente por este canal de Rincón de Dios, para luchar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también por mi Facebook, Dilmani Bichos. Y bueno, si me quieren buscar por mi Facebook, también por allí subo estas enseñanzas. Entonces, bueno, gloria a Dios por permitirme hoy, otro día más, predicar su palabra poderosa, extraordinaria, que es poder de Él, de Dios para salvación. Gloria a Dios por permitirme predicar a mí un evangelio de tanta bendición, un evangelio de verdad, un evangelio de gloria, de victoria, un evangelio extraordinario. Gracias a Dios le doy por permitirme a mí, un hombre común y ordinario, predicar un evangelio tan extraordinario y glorioso como el de mi Señor Jesús y las glorias que tendremos en Él. Entonces le doy gloria a Dios por esto y le pido que en esta hora me utilice con poder para que su palabra salga por mi boca y los que me escuchen, sus hijos que me escuchen, seamos edificados por el poder de su palabra que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Mateo. Ayer vimos una pregunta que le hicieron a mi Señor Jesús. Recordemos que estamos en el contexto de que mi Señor Jesús fue a comer, a cenar en la casa de Mateo, ¿verdad? Como Mateo era el recaudador de impuestos, en esa cena había muchos publicanos y recaudadores de impuestos como Mateo. Los fariseos, ¿verdad?, empezaron a murmurar acerca de mi Señor Jesús, diciendo que por qué, diciéndole a sus discípulos que por qué su maestro comía con recaudadores de impuestos y publicanos. Y mi Señor Jesús le dice, bueno, que los sanos no necesitan doctor, sino los enfermos. Asimismo, Él no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, ¿ok? Y les explica que es necesario que ellos aprendan misericordia, ¿ok? Ya que ellos exteriormente, ya que ellos se afanaban o se centraban en los sacrificios, en los rituales de la ley, y mi Señor Jesús le dice, sacrificio no quiero. Yo no quiero sacrificio. Aprendan esto. Misericordia quiero, no sacrificio, ¿ok? Luego de eso vimos una pregunta que le hacen los discípulos de Juan a mi Señor Jesús, de Juan el Bautista. Le preguntan que por qué mi Señor Jesús no... Los discípulos de mi Señor Jesús, de él, pues, no ayunaban. Y lo de Juan el Bautista y lo del fariseo sí. Y él les da una explicación sobre eso. Si quieren ver todo el video, todo lo que se dijo en esa explicación, por aquí por mi perfil de Facebook lo pueden hallar. O también por el canal que tengo en YouTube, El Rincón de Dios, ¿ok? Por allí pueden hallar todas las enseñanzas, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Mateo. Esta vez vamos a estar en Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. Gloria a Dios. Vamos a ver vamos a ver dos milagros que mi Señor Jesús va a efectuar. Dos milagros, los dos sorprendentes, quizás uno más sorprendente que el otro, pero al fin y al cabo dos gloriosos milagros que demuestran el poder de mi Señor Jesús, su deidad
y que solamente en Él hay salvación. Entonces vamos a ver estos dos milagros. Ya vimos el milagro del paralítico, ya vimos vimos el milagro del paralítico, hemos visto cómo Jesús sacó demonios, ¿verdad? Habemos visto también cómo Jesús calma la tempestad. Ya habíamos visto una serie de milagros, el milagro al siervo del centurión, el milagro del paralítico, Jesús calmando la tempestad. Ya habíamos visto todos estos gloriosos milagros. Y bueno, ya habíamos visto la fe que alcanza esos milagros. En el caso del centurión, en el caso del paralítico, hay algo en común, la fe que ejerce la persona que va a recibir el milagro. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo ese tipo de fe en estos dos milagros que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ok? Así que bueno, gloria a Dios y que sea Él predicando su palabra a través mío. ¿Ok? Mire, vamos a leer, como le dije, Mateo 9, del 18 al 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Ok? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Ok? Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente se había ido, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ok, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero que fue muerto, pero ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar. ¿Ok? Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él diciendo: ¿ok? Mientras él decía qué cosas, mientras él les enseñaba a los discípulos de Juan por qué sus discípulos no ayunaban, ¿verdad? Que tenemos toda la explicación en el video anterior. Mientras él explicaba estas cosas, en ese momento que ellos estaban en esa reunión que hizo Mateo, ¿verdad? Donde mi Señor Jesús comía con los publicanos y con los recaudadores de impuestos, ¿verdad? En ese momento, después que mi Señor Jesús le estaba explicando estas cosas sobre el ayuno, llegó este principal de la sinagoga. Cuando aquí dice un principal, es un principal de la sinagoga, quiere decir un fariseo, alguien importante en el Sanedrín,
en alguien, perdón, alguien importante en el Sanedrín, ¿ok? Alguien importante dentro de los religiosos de Israel. Alguien con jerarquía, un principal de ese grupo, del grupo de los fariseos. Llegó en ese momento y le dijo a mi Señor Jesús estas palabras, fíjense bien. Y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Bueno, fíjense bien. En otro de los evangelios lo comentan de una forma diferente. Él llega, este mismo hombre llega a Jesús y le dice que su hija está muy enferma, que vaya para sanarla, ¿verdad? Mi Señor Jesús va, pero no puede llegar a tiempo y viene a decirle que ya su hija ha muerto. ¿Okay? En otro evangelio es un poco diferente, pero vamos a centrarnos en este pasaje en particular, ¿verdad? ¿Qué hizo bien el fariseo? ¿Qué hizo bien este principal de la sinagoga? Bueno, primero buscó al médico por excelencia. Buscó a mi Señor Jesús. Se dirigió a la persona que él sabía que era la única que le podía dar solución a esto que estaba viviendo él, ¿ok? Buscó al dador de la vida y era muy necesario porque él lo que necesitaba era que se le diera vida a su hija, porque según Mateo ya esta estaba muerta, ¿ok? En los otros evangelios no pasa así como le comenté, sino que cuando Jesús va para allá, su hija muere antes que él llegue. Pero gloria a Dios porque no cambia para nada. La hija, en el evangelio de Mateo ya la hija había muerto, pero vemos la fe de este hombre. Buscó a Jesús, buscó al médico por excelencia, buscó al único proveedor de vida, ¿verdad? Que hay. Esto fue algo bueno que él hizo. Y luego se humilló, porque dice la escritura, postrándose ante él. Fíjense bien. Recordemos al centurión, lo humilde que fue. Este centurión, que dijimos que era un soldado romano de alto rango, ¿verdad? Fue tan humilde que le dijo a mi Señor: no vengas a mi casa porque yo no soy digno de recibirte. Tú das la orden y eso se te será hecho. Fue humilde a pesar de que tenía un alto cargo, ¿verdad? Este fariseo fue humilde, se postró, buscó a la persona correcta, pero fue también con el corazón correcto. Fue también con un buen sentir en su corazón, que era humillarse delante del Señor. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces vemos varias cosas buenas que hizo este fariseo. Primero, el hecho de buscar a Jesús, la fuente misma de la vida. Luego, buscarlo de la forma adecuada, no exigirle, no amenazarlo. Si no haces esto, yo te voy a, no sé, cualquier cosa. Sino con una actitud humilde y humillada. Se postró y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven. Fíjense, vamos a leer. Mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjense la fe. La hija no estaba enferma. O sea, sí estaba enferma, pero ya había muerto. Él se pudo haber desanimado y dicho: no, ¿para qué vamos a buscar al maestro si ya mi hija murió? Pero él tuvo esa fe, esa confianza,
certeza, que es la fe, la convicción que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que aunque ella estuviera muerta, si mi Señor Jesús la tocaba, ella iba a vivir. Fíjense la fe. Eso es la fe que alcanza el milagro. Una fe que no duda. Una fe que lo cree. Una fe que deposita toda su esperanza en Cristo. Así las cosas se vean. Así el panorama no sea nada alentador. Y esto fue lo que hizo este fariseo. Este fariseo, a diferencia de la mayoría, ¿verdad? Vemos que deposita toda su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que llega a Él pidiéndole, rogándole, postrándose ante Él con un corazón humillado. Y por eso Cristo no lo iba a rechazar. Por eso Cristo no lo iba a echar afuera. Por eso Cristo no lo iba a despreciar. Porque Dios no desprecia a un corazón quebrantado, contrito y humillado. Y este hombre estaba en esa condición. Este hombre no le importó ser un fariseo, hermano, porque otra cosa que podemos resaltar es que era un fariseo importante, ¿verdad? Y como sabemos, la mayoría de los fariseos estaban en contra de Jesús. Este hombre, por lo que estaba haciendo en ese momento, él podía perder su cargo, él podía perder el prestigio, él podía perder la buena reputación que él tuviera dentro del Sanedrín, dentro de los fariseos, ¿verdad? Pero aún así, no le importó ni su rango, ni que lo despidieran, ni que hablaran mal de él, ni su orgullo, ni su cargo, nada de eso le importó. Entró a donde estaba Jesús comiendo con la gente pecadora, ¿verdad? Y se humilló ante mi Señor Jesús y le dijo esto: mi hija ha muerto, mi hija acaba de morir, mas ven, tócala y yo sé que ella vivirá. Se fía en la fe que alcanza el milagro es una fe dispuesta a darlo todo, dispuesta a sacrificar el empleo, el cargo, el orgullo. Es una fe rendida a los pies de Cristo, es un corazón contrito y humillado. Esa es la fe, esa es la manera de buscar a Dios y de hallarlo. Dios resiste a los soberbios, se aleja de ellos, no los quiere cerca, pero Dios está con aquel quebrantado de corazón y con aquel pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y este hombre estaba reconociendo también su pobreza espiritual, estaba reconociendo que no podía hacer nada humanamente ya por su hijo, estaba reconociendo su incapacidad, ¿verdad? Que era pobre, que necesitaba de Cristo. Entonces Cristo no lo iba a rechazar, no lo iba a humillar, no lo iba a echar a un lado, porque ese hombre estaba buscando al que tenía que buscar, y ese hombre tenía el corazón que tenía que tener para alcanzar el milagro de parte de Dios por medio de Jesucristo. Y lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, ¿ok? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Se levantó de la mesa donde estaba comiendo con los fariseos, con los publicanos, con los recaudadores de impuestos. Se levantó y le siguió. Iba a donde estaba la niña que ya había muerto. Pero cuando va en camino para allá, sucede algo inesperado. Pues. Bueno, inesperado para nosotros, quiero decir, porque mi Señor Jesús
lo sabe todo, a él nada lo agarra desprevenido o de sorpresa, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó. Y aquí una mujer enferma con flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Fíjense bien. Cuando Jesús iba en camino a la casa de Jairo, ¿verdad? En el camino se le aparece una mujer que tenía una enfermedad, flujo de sangre, que había tenido flujo de sangre por 12 años, ¿verdad? Y bueno, en los otros evangelios parece que esta mujer tenía flujo de sangre por 12 años y que había ido a muchos doctores y que había gastado toda su fortuna para sanar esa enfermedad, pero nada había dado resultado y ella estaba enferma y ahora pobre por la enfermedad. Resulta que en este momento, en este contexto, Jesús está rodeado de muchas personas. En los otros evangelios sale que Jesús, cuando va camino a la casa de Jairo, está rodeado de una multitud. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, del flujo de sangre, pensaba, tenía la fe, fíjense la fe que tenía. Si yo solamente toco el manto, con solamente tocar el manto, yo seré sana de esta enfermedad. Esa era la fe de esta mujer. Ahora vemos, hablando un poco de la enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad era terrible para una mujer hebrea. ¿Por qué? Porque esa enfermedad la mantenía a ella ritualmente impura. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no podía participar en las actividades del templo, que ella no podía. Era una mujer repudiada hasta por su familia, ¿ok? Era una mujer apartada hasta de su familia por causa de esta enfermedad. Entonces era una enfermedad terrible porque la mantenía ritualmente impura y ella no podía estar. O sea, ella era... Esa enfermedad no es tan mala como la lepra, pero espiritualmente sí, porque te mantiene igual que la lepra, ritualmente impura. Entonces, esta era la condición de la mujer, una enfermedad muy mala, porque claro, si mantienes un flujo de sangre constante, obviamente te va a dar anemia, te vas a sentir débil y de paso no puedes estar con tu familia porque estás impura, no puedes estar en el templo porque estás impura y todas esas cosas. Entonces, a eso se enfrentaba esta mujer. Y esta mujer se enfrentaba también al desánimo, como dicen los otros evangelios, de haber ido para tantos doctores y haber gastado todo su dinero en ellos sin haber conseguido buenos resultados. Entonces todo eso enfrentaba a esta mujer. Mas sin embargo, ella tenía la fe, la confianza, esa fe que es algo sobrenatural, esa fe que viene de Dios, esa fe que el hombre no puede producir, no puede producir él mismo. Esa fe era la que tenía esta mujer, esta fe era la que tenía el padre de la hija de Jairo. Esta fe era la que tenía el centurión. Una fe que no proviene del hombre, una fe que emana de Dios. Hay un don del Espíritu Santo que es el don de fe. Y es esa fe producida por el Espíritu Santo la que nos permite a nosotros, aún en medio de la peor situación, como la que estaba enfrentando esta mujer y como la que estaba viviendo Jairo, ¿verdad?, el principal de la sinagoga. Esa fe es la única que nos puede llevar a ver una luz al final del camino.
Esta es la única fe que nos lleva a enfocarnos solamente en Cristo Jesús y no en el problema que estamos viviendo. Esa es la fe que tenía tanto Jairo como esta mujer. Y esta mujer, su fe le llevaba a pensar, su fe le decía que si ella tocaba, aunque sea el manto de Jesús, ella quedaría sana. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó. Versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. ¿Ok? Fíjense la fe, si tocare su manto, solamente con tocar su manto, seré salva. Salva de que de esa terrible enfermedad, ¿ok? Pero recordemos que mi Señor Jesús, aunque Él le hace el milagro físico, ¿verdad? Él se preocupa mucho más por la condición espiritual de las personas que por el problema físico que ellos puedan tener o llevar, ¿verdad? Entonces, recordemos que para mi Señor Jesús y para nuestro Dios es mucho más importante la sanidad del alma, que el pueblo de Israel reciba la sanidad del alma, que ellos queden limpios de sus pecados, ¿ok? Entonces, en los otros evangelios, cuando esto pasa, la mujer toca por detrás del manto, toca por el manto de mi Señor Jesús. Y había mucha gente alrededor de mi Señor Jesús. Y Él le pregunta a sus apóstoles, ¿quién me ha tocado? Porque había sentido que el poder había salido de Él. Entonces los apóstoles dicen, Señor, ¿cómo pregunta quién te ha tocado? Si no ves todo este poco gente, ¿cómo pregunta quién te ha tocado? Y después la mujer con temor y temblor se le acercó a Jesús, le dijo lo que había pasado y Jesús le comenta esto. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjense bien. Jesús, obviamente, Jesús iba con una multitud, ¿verdad? A la casa de Jairo. Esta mujer, como puede, se mete entre la multitud, alcanza a tocar el manto y en el instante quedó sana. ¿Por qué? Porque ella tenía fe que si tocaba ese manto, aunque sea la punta del manto, aunque sea el manto, ella iba a recibir sanidad. Y eso fue lo que pasó. Jesús se da cuenta que el poder sale de él y él le pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Los discípulos incrédulos le dicen, Señor, pero ¿cómo puedes preguntar tú eso? ¿No ves este poco de gente, parafraseando un poco de esto? ¿No ves tanta gente que tiene alrededor? ¿Cómo pregunta quién te ha tocado? Pero la mujer tomó valor y le dijo a Jesús lo que le había pasado. Y Jesús le dijo, mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense bien, le dijo, ten ánimo, hija, la llamó hija, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa mujer, todo lo que creemos en Cristo Jesús y depositamos nuestra fe en Él y confiamos en Él, somos llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y a esta mujer le dijo, ten fe, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, porque esa mujer era una verdadera israelita, una verdadera hija de Dios. Por eso ella colocó toda su fe en Cristo y por medio de esa fe sanidad le fue hecha y fue salva de esa terrible enfermedad.
que, como le dijimos, la mantenía ritualmente impura, es decir, ella no podía entrar en el templo, ¿verdad? Y tampoco podía convivir con su familia, porque ese tipo de personas eran apartadas de la congregación de Israel, ¿ok? Pero bueno, gloria a Dios, gloria a mi Señor Jesús, que tuvo misericordia de esa mujer. Gloria al médico por excelencia que sanó una enfermedad que muchos médicos habían tratado, pero ninguno había conseguido buenos resultados. Gloria a Dios que tuvo misericordia de su hija y por la fe en Cristo Jesús fue salva. Y no solamente salva de la enfermedad física, que bueno, gloria a Dios por que sí, gloria a Dios por la sanidad física, obviamente, pero gloria a Dios por la salvación que esa mujer recibió, la principal salvación que esa mujer recibió, que fue la de sus pecados. La principal sanidad que Jesús quiere que cualquier ser humano experimente es la del alma, es la de la limpieza de sus pecados. Esa es la principal. Esa es la principal. Entonces, gloria a Dios porque Cristo salvó a esa mujer sanándola de sus pecados, limpiándola de sus pecados y también sanándola corporalmente para que ella pudiera experimentar y vivir una vida normal a partir de ese día. Gloria a Dios por la fe de esta mujer, que es una fe, hermano, que los hijos de Dios debemos experimentar. Como les dije, una fe que alcanza el milagro. Es una fe que no duda, hermano. Es una fe que en los tiempos más oscuros, que en los tiempos más desfavorables, que en los tiempos donde las cosas no parecen nada a nuestro favor, esa fe nos mantiene en la mirada puesta en Cristo. Esa fe es la que nos lleva a nosotros, hijos de Dios, a confiar plenamente en el Señor Jesús, sin importar cómo veamos el panorama, hermano, sin importar lo oscuro, lo feo, lo difícil de la situación que estemos viviendo. Si tenemos la fe que procede de Dios, que procede del Espíritu Santo, esa fe sobrenatural que nos lleva a enfocarnos, a poner nuestro pensamiento, nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús, hermanos. Si tenemos ese tipo de fe, no quedaremos avergonzados, hermano. Y si vamos como estas dos personas, como esta mujer, con un corazón contrito y humillado, como Jairo, el principal de la sinagoga, con un corazón contrito y humillado, hermano, Jesús no nos va a rechazar. Jesús nos rechaza a un corazón contrito y humillado. A tal Dios nos rechaza. Así que esta mujer alcanzó por su fe la sanidad de su cuerpo, pero también la sanidad de su alma, de sus pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque fíjense algo, a este tipo de personas, el pueblo de Israel lo tenía denigrado, o sea, ellos eran apartados de la congregación, al igual que al leproso, ¿verdad? Eran personas que nadie tomaba en cuenta, eran personas que nadie hacía nada por ellos, que nadie tenía misericordia de ellos, al igual que los recaudadores de impuestos. Eran ese tipo de personas marginadas por su propio pueblo, pero no por Dios, hermano. Dios, como mi Señor Jesús lo dijo, yo no vine a buscar sanos, yo vine a buscar a los enfermos. Yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Entonces, este tipo de personas que
el pueblo de Israel mantenía así denigrado, de que lo despreciaba, que lo echaba, que no hacía nada por ellos. Son las personas que vemos que en estos pasajes ha alcanzado los milagros, hermano, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Sorprendentemente, y claro, para la gloria de Dios, porque Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es. Dios escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge a los sabios para avergonzar a los sabios. Entonces, este tipo de personas fue la que escogió Dios para darles fe, para manifestar en Israel todo este tipo de milagros. A un romano, gentil, pecador, a un leproso que nadie quería, a una mujer con flujo de sangre. Este tipo de personas son las que más alcanzaron el favor de Dios, porque eran personas con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Eran personas pobres de espíritu, eran personas que conocían sus necesidades de salvación, que reconocían que necesitaban ser salvadas. Y esas fueron las personas que alcanzaron los milagros de parte de Dios por medio de mi Señor Jesús. Entonces, vamos a continuar, hermano. Dice: al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, le decía: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Bueno, Jesús por fin puede llegar a la casa de Jairo. Cuando llega ahí, había un alboroto, es decir, la gente lamentándose, gritando, unos tocaban flauta, en fin, estaban en una especie de velorio, ¿verdad? La gente muy triste, unas gritando, otras llorando, otras tocaban flauta, ¿verdad? Mucho lamento. Jesús le dice a estas personas, fíjense lo que le dice Jesús. Le dice: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, claro, porque la gente sabía que ya esa niña llevaba horas muerta. Ok. Pero ¿por qué mi Señor Jesús dice: la niña no está muerta, sino que duerme? Bueno, hermano, los hijos de Dios no morimos. Es decir, a ver, para Dios, ninguno de sus hijos que han partido de este mundo están muertos. Para Dios, sus hijos duermen. ¿Por qué? Porque la muerte es la separación, la muerte espiritual es la separación de nosotros con Dios. Esa es la muerte espiritual, esa es la muerte importante para Dios. ¿Okay? Los hijos de Dios sí morimos físicamente hablando. Yo muero físicamente hablando, todos vamos a morir físicamente hablando, biológicamente hablando. Pero los hijos de Dios nunca, para Dios nunca morimos. ¿Por qué? Porque aunque yo muera físicamente hablando, ¿verdad? Terrenalmente hablando, que este cuerpo tenga que morir, yo para Dios no estoy muerto, porque yo sigo en comunión con Dios. Mi espíritu va al Padre, yo subo a la presencia del Padre, yo nunca muero para Dios. Yo desde que acepté a Cristo, a lo que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nos reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Redentor, desde este momento que aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna. Por eso que la palabra dice:
que no acepta al Hijo, o sea, que cree en el Hijo ya tiene vida eterna y no ve la condenación a más, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Hijo de Dios, el cristiano, cuando acepta a Cristo, ¿verdad? Pasa de muerte a vida eterna. Y esa vida eterna no se nos puede quitar. Es decir, yo puedo morir biológicamente hablando, físicamente hablando, pero para con Dios yo no muero. Por eso es que Dios se presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque para Dios, sus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, no están muertos, ellos viven. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Como se lo explicaba mi Señor Jesús a los fariseos, ¿verdad? Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Sí? A los saduceos, perdón, que eran los que no creían en la resurrección. Entonces, esto es lo que pasa. Mi Señor Jesús dice: la niña no está muerta, sino que está dormida, porque los niños, al igual que los hijos de Dios, cuando un niño muere, biológicamente hablando, ¿verdad? Ese niño va directo al Padre. El espíritu de ese niño, como un niño, es alguien sin maldad, como es alguien puro. Esa persona, ese niño, va directo al Padre. El espíritu de ese niño va directo al Padre. ¿Okay? Y con los hijos de Dios pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados son perdonados en la cruz de Calvario. Y cuando nosotros morimos, nuestra alma va directo a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: estar ausente de este cuerpo es estar presente para con Dios. Entonces, por eso mi Señor Jesucristo puede decir que esa niña no había muerto, que lo que estaba era dormida. Claro, ella lo que estaba era descansando, ella lo que estaba era en presencia del Señor. Entonces ella no estaba muerta. Para Dios, esa niña no estaba muerta. Ahora, podemos ver también en el otro evangelio que Jesús, cuando Jairo va a llamar a Jesús, y Jesús va camino a su casa para ayudar a su hija, la hija todavía está viva, y después viene un siervo de Jairo y le dice: no molesta más esto, que ya murió, que ya tu hija murió. Entonces podemos ver aquí algo. Lo importante es que Jesús va a resucitar a esa niña, y lo importante es que la niña tenía que morir para que Jesús demostrara su poder de vencer a la muerte, para que Jesús demostrara el atributo de la potencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, que inclusive puede revivir a un muerto, como la hija de Jairo, como Lázaro, que tenía 3 días muerto, ¿verdad? Que ya día. Entonces lo importante es que la niña murió según el propósito de Dios, para manifestar al pueblo de Israel la gloria de Dios, para manifestar en Cristo el poder de Dios de salvar, de vencer la muerte. Entonces, eso es lo importante, hermano, porque si Jesús hubiera llegado antes que la niña muriera, Él hubiera podido sanarla de cualquier tipo de enfermedad, claro que sí. Lo creemos y sabemos, pero era importante que se manifestara el poder de Dios en Cristo, el poder omnipotente de Dios para vencer inclusive la muerte, hermano. ¿Ok? Entonces es muy importante este detalle. Vamos a ver. Entonces, como podemos ver, para Dios sus hijos, al igual que los niños,
nunca mueren, hermano. No mueren porque aunque esté muerto físicamente, porque este cuerpo biológico tiene que volver al polvo como Dios lo estableció, ¿verdad? A causa del pecado, el espíritu, nuestra alma, nuestro, por así decirlo, nuestro ser espiritual va al Padre, ¿ok? A la presencia de Dios, si somos sus hijos, va a la presencia de Dios, así que nunca morimos, porque nunca, espiritualmente hablando, nunca morimos, porque no hay una separación de Dios, ¿ok? Igual le pasó a esta niña no estaba muerta, estaba dormida, ¿ok? Claro, no pasa así con los que no creen en Cristo. Los que no creen en Cristo mueren carnalmente y mueren espiritualmente porque no van a la presencia de Dios, ¿ok? Como no tuvieron comunión con Dios en vida, como ellos siempre fueron muertos espirituales porque no conocieron a Cristo, cuando ellos mueren van a seguir siendo muertos, van a morir verdaderamente espiritualmente hablando, porque ya no van a tener oportunidad de tener comunión y relación con Dios, y eso es la muerte eterna, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir el versículo 24, ya vamos a terminar, hermano. 25, perdón. Pero cuando la gente había sido echada, fue fuera, tomó la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama de Jesús por toda aquella tierra, ¿ok? Pero cuando Jesús mandó a sacar a la gente, a toda esa gente que estaba ahí llorando y dando lamentaciones y todo eso. Y él entró con Pedro, creo que entró con Pedro, con Santiago y con Juan, si no me equivoco. Corríjame si me equivoco. Y en ese momento él tocó la mano de la niña y como dice en los otros evangelios, le dijo: Talita cumi, levántate. Tú, niña, levántate. Y la niña muerta, hermanos, la niña que estaba dormida, despertó, hermano. Al oír la voz de Jesús, el espíritu de la niña volvió a su cuerpo y la niña se reincorporó. Al oír la voz de Jesús, el calor que ya se había escapado del cuerpo de esa niña volvió a producirse y la niña se reanimó. Al oír la voz de Jesús, el estado de muerte que tenía la niña en su cuerpo se revirtió completamente, hermano, y la niña se reanimó. Lo que yo les quiero decir con esto es que no hay nada imposible para Dios. Para que cree, todo es posible. El poder de Dios no conoce barreras. La palabra de Dios no conoce fronteras. El cuerpo muerto de la niña no se puso a pelear con Jesús. No, yo no me puedo parar porque yo estoy muerto. No, hermano, no. El cuerpo de la niña tuvo que hacer lo que mi Señor Jesús lo ordenó. Talita cumi, levántate. Tú, chica, levántate. Y el cuerpo muerto de esa niña se reanimó. Primero el espíritu volvió a entrar en ella. Y ella, hermano, se reincorporó completamente sana y restaurada, hermano. Entonces vemos el poder de la palabra de Dios para alcanzar lo que Dios quiere. La voluntad de Dios era que el Hijo reviviera o resucitara a esa joven
y la palabra de Dios, que es poderosa para lograr lo que Dios se propone, simplemente al escuchar esa palabra, tú, chica, levántate. La muerte no pudo resistir el poder de mi Señor Jesús. La muerte tuvo que dejar ir, escapar a esa niña. La muerte no se pudo poner a la voluntad de Cristo, a la palabra omnipotente de Dios que salió de su boca, y simplemente la muerte tuvo que dejarla ir. El espíritu vuelve a ella, el hálito de vida vuelve a ella, y ella se incorpora completamente sana de todo lo que de lo que le había hecho dormir, pues. Y bueno, gloria a Dios por este gran poder que tiene para darle vida a alguien muerto, hermano, porque por eso mi Señor Jesús lo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. Gloria a Dios, porque Jesús no solamente se queda en el dicho, Él pone en práctica la palabra, Él confirma la palabra que Él ha dicho con hechos. Y como podemos ver aquí, lo ha confirmado por medio de Talita Kumi, ¿verdad? Por medio de esta chica. El poder omnipotente de Dios para sanar cualquier tipo de mal, inclusive la muerte, que nosotros a veces decimos un dicho popular: no, lo único que no tiene remedio es la muerte. No, la muerte sí tiene remedio, su nombre es Jesucristo. La muerte sí tiene su derrota, su nombre es Jesucristo. La muerte no se puede enseñorear en los hijos de Dios porque estamos en Cristo. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por el poder para vencer la muerte. Por eso nosotros podemos decir: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O sepulcro, tu aguijón. El aguijón de la carne es el pecado, y el pecado ejerce tu poder por medio de la ley. Pero gracias le damos a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. La muerte fue vencida. Aquí lo vemos, la muerte fue vencida. Lo vemos en la resurrección de Lázaro. La muerte fue vencida, lo vemos espléndidamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no se puede enseñorear de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús, porque tenemos a uno que ya venció la muerte, y que así como Él venció, si nosotros estamos en Él, venceremos la muerte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya la hemos vencido en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como pueden ver, otro extraordinario pasaje donde nos muestra, ya para terminar, la misericordia de Jesús, porque atendió a esta mujer con flujo de sangre, que todo el mundo la despreciaba, que era marginada de su mismo pueblo. Tuvo misericordia de ella, a pesar que ella se le acercó por detrás, le tocó el manto. Él fue misericordioso, la salvó de una enfermedad que ningún doctor había podido curar y que la mantenía ritualmente impura y bueno, en muy mal estado de salud, obviamente, porque nadie puede estar bien si de cada tico está botando sangre, ¿verdad? Eso da debilidad, eso da gran malestar, y mi Señor Jesús tuvo misericordia, y movido por la fe de esa mujer que creía que con solo tocar el manto sería salva, mi Señor Jesús la sanó y la salvó completamente, tanto físicamente como espiritualmente. Y también vimos cómo mi Señor Jesús es poderoso aún para librarnos de la muerte. Es poderoso para aún vencer la muerte, hermanos. Y en los dos casos vimos cómo los que alcanzaron la misericordia y la gracia de Dios y recibieron los milagros por medio de la fe, fue un hombre contrito y humillado que se acercó a Cristo, y fue una mujer también con esa misma condición
los que alcanzaron el milagro y la bendición de Cristo. Así que, hermanos y amigos, acerquémonos humildemente a Cristo, sin importar nuestra condición. Reconozcamos que Él es el Señor, creamos en Él, hermanos y amigos. Y si venimos a Cristo con un corazón sincero, contento y humillado, Él no nos va a echar afuera y vamos a conseguir en Él lo que estamos buscando, hermano. La vida eterna, vamos a conseguir la sanidad, vamos a conseguir el amor, vamos a conseguir el gozo, la paz, pero tenemos que buscarlo de buena manera, sin pretensiones, sin creernos más por el rango que tengamos o por el trabajo que tengamos, como el fariseo, que era alguien importante, pero aún así se humilló y por eso fue escuchado. Bueno, hermanos, Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor hace su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de nuestro Dios, del Dios de Israel, y la gracia de nuestro Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén. Amén.